Bueno, de regreso aquí al país, a la tierra, a la patria, con las noticias que hacen primera plana hoy en Panamá, las más importantes. Primero, en Panamá, las cifras que dio ayer el Ministerio de Salud acerca de los afectados por el coronavirus. Panamá registra 82.543 casos y 1.788 fallecidos. Perdón, aunque eso hay que revisarlo porque vi algunas quejas en redes sociales de que si sumaban, el total no era ese. Yo vi números, sí, que se equivocaron en la cantidad, y yo lo vi también, Camila, pero no me atrevo a opinar hasta que no tenga la información completa, ¿no? Oiga, cualquier comentario que quieran ustedes opinar aquí en el programa, vamos a abrir una línea, que es la 66750990. Pueden emitir sus opiniones allí sobre nuestros comentarios y demás. 66750990. Bueno, ayer se hizo un anuncio en el cual el Ministerio de Salud anunció que la eliminación de una serie de restricciones, por ejemplo, el número de cédula para los días, pero se mantiene para hombres y mujeres la fecha, lunes, miércoles y viernes, las mujeres, martes, jueves y ahora sábado los hombres. Esa es una de las medidas que anunció el Ministerio de Salud. Quisiera escuchar la opinión de ustedes. Bueno, yo creo que más bien es formalizar algo que ya se venía dando. Entonces, a nivel de sábado para nosotros, ¿no? Ya hubo una equidad ahí de repente, ¿no? 3 y 3. Y Y básicamente el solamente, único día de cuarentena total van a ser los domingos. así Lo es. que sí, yo sí quería hacer el comentario porque no se me escapara. Así como la vez pasada comenté, las desafortunadas declaraciones del ministro Sucre, sí quiero aprovechar y comentar las desafortunadas declaraciones del presidente de la República ayer, que dijo, entiendo, aquí citando lo que escribió la prensa, entiendo que las damas requieran un poco más de 2 horas para su cabello y entiendo el problema de la queratina que requiere más de 2 horas y espero que el ministro de Salud venga con una buena noticia para resolver. Y bueno, esa noticia se dio, pero me parece muy mal o sea, que esas son tácticas, aunque sean inconscientes, pero yo creo que fueron conscientes, para ridiculizar las peticiones de la población, porque era perfectamente válido que la población estuviera pidiendo más de 4 a 6 horas a la semana para hacer sus mandados. Y ese tipo de lenguaje es trivializar, y por eso es que buscan hacer sonar ridículo que alguien necesite buscar sustento o que alguien necesite hacer esas cosas utilizando el lenguaje ese que si la queratina y el blower. Entonces, yo sí quiero destacar, porque ya hubo 2 strikes, uno del ministro y uno del presidente. Y yo le diría que al asesor de comunicación que le bajen 3 y que asesoren a la gente, porque eso está muy mal. Quería hacer Okay. ese comentario antes de que discutiéramos la logística de Sí. lo que de hecho se anunció. Eso ha generado muchos tweets y mucha opinión jocosa y hasta burlona por ese tipo de declaraciones. Señor Murgas, algo está fallando en la comunicación. Bueno, es que yo creo que el principal error del gobierno, este es un país capitalista, este no es un país socialista, este no es Cuba, este no es China. Entonces aquí la economía es privada y las actividades las regula el sector privado. Entonces el gobierno se ha querido coger todas las actividades para sí, en un país donde no estamos acostumbrados a eso. No, está hablando, Y señor Murgas, Camila habla es de la expresión vertida por el sí, sí, presidente pero de la yo voy República. hacia eso. El gobierno es el único que manda la conducta humana en Panamá y eso es criminal. Porque este no es un país socialista, esto no es Cuba, Ok, esto no es China. Entonces, tenemos que saber tomar medidas, Guillermo. ok. Todas estas medidas, digamos, la conferencia de prensa es un desastre. Todos los días el gobierno pierde puntos haciendo esa conferencia de prensa. Ayer yo no la pude ver, pero me Pero comentaron. déjame terminar yo quiero sustentarlo. ¿Por qué? Porque esa conferencia de prensa se la pasa una persona que es experto en gráfica. Tú a la segunda gráfica ya te pierdes. O sea, eso no tiene ningún sentido estar con esa colección de gráficas que le dan a la gente. Eso enreda a la población, no ayuda, Guillermo. Entonces, yo creo
que lo único bueno de ayer, de la respuesta de Cortizo, es que la cogió un poco con sentido de humor. Se burló él mismo de él. Eso no es humor, eso es burla. Eso es Bueno, falta, o sea, es una falta de respeto. pero es muy bonito cuando tú te burlas de ti. Pero se burló de la población, bueno, pero particularmente de las mujeres. pero él se burló de él, que él no entiende de esas cosas. Pero yo puedo Que eso entender, es normal. no, señor Murga, estamos en un momento de crispación. Todo el mundo está muy tenso. Permiso. Todo el mundo está muy tenso producto del confinamiento al que estamos sometidos por la pandemia. Y a mí me parece muy prudente advertir que hay gente que sabe decir chistes, hay gente que no sabe decirlo. Yo no sé contar chistes. No, y gente... lo que pasa es que no, es que es trivializar unas peticiones legítimas, porque al trivializarlas y ridiculizarlas, es más fácil no cumplirlas. Por ejemplo, es como si tuvieran todos los días a gente quejándose que las tienen, esto es un caso, nada más que lo que yo voy a decir es hipotético. Es como si tuvieran a gente todos los días quejándose de que no tienen agua y que no se pueden bañar y que no tienen con qué recoger agua para lavar ropa y peticiones legítimas, y saliera el presidente o un ministro o el director del IDAN a decir, yo entiendo que ustedes se quieran bañar en la piscina y que ustedes quieran ir al spa, pero ahorita no se puede. Me explico, es una manera de trivializar peticiones legítimas. Pero bueno, eso fue un tema que yo sí quería que constara en acta, que me parece muy mal y que deben corregir. Yo creo que no fue feliz, me estoy refiriendo, a mí ese tipo de cosas realmente me resultan inocuas, pero la reacción de la gente en las redes sociales no ha sido muy positiva. Sobre todo que yo creo que el presidente Cortizo tiene la habilidad de poder hablar sin un lenguaje adornado, con adornos. Él es una persona muy directa. La conferencia de prensa en sí es un desastre, Guillermo. La conferencia de prensa no ayuda al gobierno, no ayuda, es un desastre. Si tú quieres coger un seminario, cómo no hacer una conferencia de prensa, copia el modelo que hace el Estado para secuestrar a la teleaudiencia, porque la tiene secuestrada y no sabe aprovechar de ese secuestro. Ya cambia al ministro, que no sea el ministro de Salud, es el único, ya tiene, ya tú sabes lo que él va a decir. Entonces, ¿por qué lo pones tanto? Bueno, ahí concluyo yo, Guillermo. Viendo un poco las medidas específicas, sí se flexibilizaron, o sea, ahora las personas van a poder salir por 14 horas al día, porque es de 5 de la mañana a 7 de la noche, pero lo que sí continúa es la restricción por sexo, o sea que las mujeres pueden salir por 14 horas al día, o sea, tienen hasta 14 horas para salir, el punto no es que salgan las 14 horas. Los lunes, miércoles y viernes, y los hombres los martes, los jueves y los sábados. Bueno, ahí anunciamos nosotros que ya tenemos la línea 66750990 para opiniones. Vamos a dar a conocer alguna. Dice, buen día, la mesa, totalmente de acuerdo con lo que dice Camila sobre el presidente de la República. Dice, como decía mi padre, un árbol de mango solo dará mango, no le pidan papayas. Otro dice, por favor, dejen hablar más a la señorita Camila y menos comentarios alternos. Dice, una vergüenza las opiniones de ese señor. Por ejemplo, dice, le pedimos mucho a la justicia. Pero bueno, el caso es... Yo he escuchado eso. Y otro oyente, permiso Camila, otro dice, y esta es una buena pregunta, quisiera saber por qué el informe de fallecidos no menciona el género, por ejemplo, cantidad de niños y adolescentes que fallecen. Para tener una idea de la incidencia de la mortalidad es un buen punto. Bueno, eso sí, en una de las gráficas, la verdad no recuerdo si ayer se dio, pero una de las gráficas que se da usualmente, sí tienen como diferentes barritas y es la mortalidad por edad. Y la de hombres y mujeres, me acuerdo que la daban, ¿no? Yo me imagino que la siguen dando, pero es desproporcionalmente masculino. O sea, la mayoría de las muertes, pero en gran proporción, son de hombres. Lo que quería comentar es que además de la liberación de la restricción por cédula, también se anunció, es importante, es para Panamá y Panamá Oeste, y es a partir del lunes. Yo sé que hay personas que puede que se hayan confundido y que salgan a la calle hoy, cuidado, es temprano todavía, así que no salgan de sus casas, porque es a partir del lunes esa liberación de horario, no desde hoy. Y también es solamente para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Las demás provincias, porque ahorita tenemos diferentes provincias con diferentes sistemas, pero la cuarentena, los fines de semana,
o el toque de queda los fines de semana todavía persistirá en Chiriquí, Bocas del Toro y Colón. O sea, nada Panamá y Panamá Oeste. Porque algunas de estas provincias han visto un alza en sus casos. Pero hay algo interesante también, permiso. Una de las medidas que creo que es interesante es que se anunció que los niños podrán salir acompañados de un adulto, ¿ok? Y eso es conforme a la movilización de acuerdo al día que le corresponde al género. O sea, un día puede ser la abuelita, la tía, el papá, o digo, la mamá, y así, ¿no? Conforme. Eso es muy interesante de la cosa que usted ha dicho, ¿no? Que se le dé más oportunidad a los mayores adultos. A mí todavía no me han explicado lo del género. ¿Cómo no fomentar que dos viejitos salgan juntos? Bueno, es que dos viejitos no deberían salir. O sea, es lo ideal que no salgan, pero... Bueno, entonces, confinémonos. Aquí hemos hecho barbaridades, Camila. Aquí hemos metido preso a gente porque se han montado en una bicicleta para hacer ejercicio. O sea, bueno, por suerte no lo metieron presos porque aparentemente llegaron al juzgado de paz y el juzgado de paz bueno, pero está muy fácil. hemos hecho barbaridades y nosotros los comunicadores no podemos aplaudir ese tipo de cosas. Porque aquí le hemos prohibido a la gente montar bicicleta, correr, trotar, todas las cosas. Bueno, eso ya es permitido también. Bueno, pero hay policías que no entienden eso. No, pero a partir del lunes. O sea, a partir del lunes, a partir del lunes. Sí, a partir del lunes. Pero lo hemos hecho muy tarde, Guillermo, lo hemos hecho muy tarde. Sí, la flexibilización ha comenzado. Okay. Yo creo que esta conferencia de prensa no está ayudando al país, no le está ayudando. Es un curso de cómo no se debe hacer una conferencia de prensa. Es esa. Digo, la restricción por género es problemática por diversas razones. Por ejemplo, porque ha servido como una forma de discriminación, particularmente, por ejemplo, para la población trans, que la policía ha tenido varios incidentes que han sido denunciados a nivel internacional. Ese es un tema. La cosa es que la idea no es que la gente salga en familia. O sea, el punto es que no salga la familia entera al súper. O sea, el punto es que sigamos, o sea, por voluntad en ese sentido, porque ahora va a haber menos restricciones legales, pero que por voluntad sigamos siendo responsables, que no tiene que ir mamá, papá, hijo, hija al súper. Sigue yendo o el papá solo o la mamá sola, obviamente de poderse logísticamente. O sea, no es ahora que a partir del lunes, de que, güey, vamos todos a la calle a celebrar. No. Ahora la responsabilidad va a ser un poco más individual. Okay. De cada persona de ser responsable para seguir cumpliendo las medidas. Lo que quería comentar es que también se anunció... Al regreso, para no tener que interrumpirte, al regreso, haces el comentario, por favor. Están escuchando Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Lo que sí es cierto que los errores que se cometan serán perdurables en el tiempo. Así que hay que tener mucho cuidado con cada medida que tomen los gobernantes del país. ¿Debe decir algo, Camila? Varias cosas. Un oyente pidió que cuando demos las cifras de recuperados también. Bueno, las cifras recuperados ayer son 1.346 recuperados nuevos y el total es 57.191 recuperados, que equivale al 69% de los casos. O sea que del número total de casos que se da, solamente el 31% está activo. O sea que son personas que están actualmente enfermas. El 69% ya se recuperó. Lo otro que quiero comentar rapidito antes de que pasemos al siguiente tema es que a partir del lunes también se anunció la apertura de algunas empresas más, de algunos proyectos de construcción. Las librerías también pueden abrir, comercio por mayor, creo que es, oficina de bienes raíces, promotoras, comercio de venta al por mayor, nada más que obviamente cada uno me imagino que tendrá sus propias restricciones. Quería comentar eso para quienes no escucharon la conferencia de ayer, que estuvieran anuentes a eso. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, esto es una buena noticia. Ellos ya se han caracterizado, han salido proponiéndole al gobierno lo que llaman 4 ejes para la reactivación del sector de la construcción. Ellos se refieren a que en las licitaciones debería participar solo empresas registradas en Panamá. Pero yo propongo que se le haga lo que se inglés es due diligence, la diligencia debida, buscar que esas empresas no tengan antecedentes ni de corrupción, ni que están en condiciones económicas que no puedan en un momento determinado dar la cara en el proyecto que se está dando. Estoy hablando de las internacionales, las extranjeras.
pero también la SFIA, dentro de lo que propone, es la reducción del tiempo en las licitaciones y en proyectos como, por ejemplo, el de la suspendida Ciudad de la Salud. Así que registro eso por parte de la SFIA, Simulgas. Digo, lo importante es que un tiempo menor en las licitaciones no implique flexibilidad o sea, un balance delicado en asegurarse de que se puedan hacer todos los controles, pero que al mismo tiempo no sea un proceso demasiado largo, demasiado extenso, demasiado complicado. Así Porque es. mientras más pasos le agregan el camino, más oportunidades hay para corrupción y que alguien diga, hey, te paso esta platita, fírmame, pues séllame ese papel. Simulgas. Solo, Guillermo, yo me quejo de algo, que es la participación de las universidades. Estamos llenos de universidades públicas y privadas. Hay creo que 3 o 4 universidades públicas y un tarrantan de universidades privadas. Yo no he visto la participación de las universidades en la pandemia, diciendo, manejando las estadísticas, haciendo propuestas. No se ve, no se siente la labor de la universidad. O no se sabe, o no se sabe, o no se sabe. No se sabe, o no se sabe. Pero esto es peligroso para un país como Panamá. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que le hemos dejado todo el papel de la crisis al gobierno nacional. En un país que se maneja con una economía privada, este no es un país socialista, ni nada que se le parezca. La economía de Panamá la maneja la empresa privada, es el motor principal. Es la empresa el principal motor. La que generamos. Entonces, y a mí me preocupa esta situación, Guillermo. Entonces, hemos dejado, yo no quiero saber, pero yo he vigilado lo que pasa en la educación privada en Panamá ahora mismo, que están volando con las clases por internet. La educación pública está a pie, Guillermo, en comparación con la privada. Lo ha estado siempre. O por lo menos, perdón, no siempre, lo ha estado por ya varios años. Sí, pero antes había escuelas públicas que eran ejemplos. Sí, pero el problema es un pasado glorioso. La realidad es que en las últimas décadas la educación de Panamá ha bajado a unos niveles casi que al nivel del mar, lo cual es peligroso. No, sí. Y lo peor, Guillermo, es que ahora, con la pandemia, la educación privada está volando a 40. No, está bien, pero hay que entender que por lo menos en ciertas... La pública es inexistente ahora mismo, Guillermo. Y esto es peligroso en Panamá, peligroso. Hay escuelas públicas que prácticamente han perdido ya han perdido el año. No, definitivamente. Digo, hay unas que lo pierden para efectos prácticos casi todos los años porque lo que enseñan no vale la pena. Pero hay varios problemas. Sí me gustaría hacer la distinción que de algunas escuelas privadas están volando, para usar el mismo término que usted. Porque sí hay una distinción dentro de las escuelas privadas. O sea, no todas las escuelas privadas son como el estereotipo, pues las que pensamos. Hay algunas más pequeñas que están quebrando y que ya algunas ya han cerrado sus puertas y que esos estudiantes están quedando en el limbo y van a tener que encontrar lugar en un sistema público que ya de por sí no puede consigo mismo. Entonces, esa es una preocupación muy grave. La migración que se va a ver de estudiantes que los padres van a decir, o sea, que el colegio cerró y quedaron a la deriva y tienen que ver cómo ingresan al sistema público, o que los padres van a quedar en una situación que quizás estaban en el borde ahí, haciendo todo lo que podían para meter a su hijo en una escuela privada con la esperanza de un mejor futuro, pero que por la crisis económica no van a poder seguir cumpliendo con ese compromiso y van a tener que sacar a los hijos. Son dos realidades muy problemáticas para el sistema público, porque va a tener que ver cómo los absorbe. Mira, estamos hablando de miles de estudiantes. Eso sin contar los miles de estudiantes que seguro ya han desertado y que van a desertar en los próximos meses. Yo coincido con el señor Murgas en cierto sentido, y es que
el gobierno se ha arrogado el derecho de la pandemia, o sea, se ha hecho dueño de la pandemia. Y esto ha generado, pues, muchas dudas acerca de lo actuado, pero además de lo poco o nada que se sabe en algunas áreas. Y el tema de la salud es cierto, o sea, es fundamental, pero también la economía es parte de la estabilidad del país. Dice el doctor Ebrahim Asbat lo siguiente, sobre lo que estamos hablando, dice: el gobierno pidió ayuda a los otros sectores, pero después que la pandemia se le salió de la mano, dice Asbat, y añade, trataron de mantener el monopolio de la estrategia y que, según él dice, que perdieron hasta el apoyo popular en ese tema. ¿Cómo retomar ese apoyo después de digamos, nosotros, y lo digo como tengo que decirlo, de la competencia de errores que se han dado en las estrategias? Estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo escuché en las críticas de una de las conferencias de prensa, dice que están hablando de la construcción de viviendas, etcétera. Eso no es para hablar en una conferencia de prensa, por favor. No, y lo que pasa es que se pusieron a leer la lista, yo creo que estás hablando de la pasada, que se pusieron a leer la lista de 84 proyectos que iban a abrir. Hablemos de salud nada más ahí en la... Bueno, es que hay cosas económicas que se deben hablar. A mí, con el tema del rol del sector privado y las ONGs, por ejemplo, y el rol del gobierno, a mí me parece que la empresa privada entró algo tarde al juego. No sé. O se dejó sacar, Camila, se dejó sacar. La Cámara de Comercio se dejó sacar. Se dejó sacar entraron un poco tarde al juego. Digo, enhorabuena que entraron, pero me parece que hay que decir entraron tarde. A mí me gustó el discurso inicial del nuevo presidente de la Cámara de Comercio. Fue dramático, pero se quedó en el discurso, no propuso. Y con respecto a las ONGs, que ayer tuvimos a 2 representantes del sector de las ONGs aquí, me parece que quizá se debió haber aprovechado más su rol. Por ejemplo, yo estaba escuchando ayer a la señora de Cordero explicar la logística del Banco de Alimentos, y fue que, ok, esa logística claramente funciona y claramente ya está establecida, pues, y aquí quisimos inventar la rueda con el Plan Panamá Solidario, y quizá habría funcionado un poco mejor si se hubieran apoyado en personas que ya se dedican a hacer eso en tiempos normales. Así que quizá pudieron haber aprovechado un poco más. Yo sí debo decir, yo soy una defensora del rol del Estado en la vida pública, o sea, en la vida de los ciudadanos. Yo soy de la opinión que el Estado tiene que tener una mayor presencia en el sentido de que tiene que mejorar los servicios públicos que brinda, porque al final, muy bien por las ONGs, y no estoy hablando contra ellas, pero al final ellas surgen para llenar los huecos en que el Estado está ausente. O sea, una ONG tiene que dedicarse a cuidar abuelitos porque el Estado no tiene un buen sistema para cuidar abuelitos. Ahí es que surge una ONG para cubrir ese hueco. Si una ONG está viendo temas de orfanatos, es porque el Estado no tiene... O sea, al final son funciones que el Estado no cumple y que surgen ONGs de buena fe y todo lo demás a cerrar esos huecos. Pero usualmente eso indica las debilidades del Estado, y yo soy de la opinión que el Estado debe tener una mayor base en ese sentido, para que no hagan tanta falta las ONGs, y no es en detrimento de las ONGs. Hay un principio, no sé si es escrito o no escrito, que dice que en la labor de un gobierno, los espacios que no se llenan, alguien los llena. Eso es importante saberlo, por una parte. Tengo 2 opiniones. Aquí dice una persona que las universidades públicas están dando sus clases virtuales desde marzo, dice un oyente que nos reporta al 66750990. Y tengo pero las escuelas, no ganamos nada con eso, Guillermo. Si las escuelas primarias no están dando clases. Sí, no, el señor Morgas tiene razón en que creo que pasa como un mes, porque creo que fue como el 20 de julio, por ahí, no recuerdo la fecha exacta, que iniciaron las clases en el sector público. O sea, la clase no a nivel universitario, sino a nivel de escuela, secundaria, etcétera. Aunque ha habido muchísimas quejas, y quejas justificadas de si verdaderamente los estudiantes están teniendo verdadero acceso, y no acceso en papel, por decirlo así. Claro. Oye, otra opinión aquí es de ingeniero Domingo La Torraca. Dice: la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha participado en cuanta mesa de trabajo las autoridades establecieron,
procurando siempre ejecutar los esfuerzos en coordinación con el gobierno. Entonces dice que la tarea es titánica que requiere de todo Panamá, pero siempre incluyendo, por supuesto, las iniciativas del sector privado en todo estos esfuerzos. Lo cierto es que hay que repensar muy bien el modelo de la educación. Y esto es un buen momento para nosotros tomar en consideración qué estamos haciendo y pensando y estructurando, pero sobre todo planificando por parte del gobierno. Ahora, Guillermo, aquí, aquí los medios publicaron como una gracia que un par de piratas cibernéticos se metieron y paralizaron la página web del Ministerio de Educación. Eso es un delito, un delito que debemos no celebrarlo. Nadie lo celebró, pero nadie lo celebró. Fue celebrado, Camila, fue celebrado. No lo celebraron, ellos pusieron la denuncia. Además, las autoridades son... Es más, se puso el comunicado del Meduca. Sí, así es. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien, en Infoanálisis vamos ahora a entrar a una materia. Hay un dicho que dice que el silencio es la mejor manera de mentir, por una parte. Y otra que quiero aplicar en este sentido, que la planificación es fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, planificar adecuadamente. Ayer me llamó muchísimo la atención el hecho de que se anunció o se confirmó que antes del traslado que se tenía programado de pacientes enfermos con el coronavirus al centro de convenciones Figali, ayer surgió que no pudieron trasladarlos porque encontraron que hay goteras. Me llama mucho la atención, es como una forma que el destino nos está jugando una serie de movidas muy extrañas. ¿Por qué no se tomó eso en consideración con tiempo? O sea, el Figali se sabía. Es el Figali. El centro de convenciones Figali. ¿Me explico? Todos esperábamos eso, era bastante obvio. Yo quiero leer aquí una opinión que me manda a mí de la Universidad Tecnológica. Dice, la UTP Panamá culminó con éxito el primer semestre y ahora inicia el segundo totalmente virtual. Eso es lo que estamos diciendo, que las universidades están volando, pero la educación primaria en los pueblos, en el interior, en todos lados, está en carreta. Y eso es lo que no queremos, porque la Universidad Tecnológica es una universidad que la pagamos todos los panameños con nuestros recursos. La Universidad de Panamá la pagamos todos. Entonces no ganamos nada que la universidad ande a 20.000 pies y las escuelas del campo las estén choteando o las estén viralizando a través de su página web. Entonces, este es el problema de Panamá, Guillermo. Pero debe tranquilizarnos que el presidente de la República, entre las promesas de campaña, es que hay que sentar a las universidades del Estado para que sean líderes del sector, pero no líderes universitarios, no, sino que líderes en la educación, Guillermo, sí, y que colaboren, que no dejen al Ministerio de Educación solo. Yo decía, señor Murga y Camila, que el presidente habló en su campaña de que la educación iba a ser la estrella si llegaba a la presidencia de la República, ¿no? Yo entiendo que la pandemia no estaba dentro del paquete de las promesas, no había ese tipo de elemento inquietante, pero creo que hay que mirar un poco más hacia la educación porque esto va a traer un rezago tras que teníamos esa condición todavía mayor en la educación. Camila. Sí, hay varias cosas también que ocurrieron ayer. Por ejemplo, ayer también se inició, por lo menos se anunció el inicio del plan Recuperemos mi barrio, no me acuerdo si será, creo que es Recuperando mi barrio, que es de, ese me pareció un buen proyecto cuando lo anunciaron el 1 de julio, dentro de las medidas de reactivación económica. Tomó un mes y medio que lo pusieran a andar, pero lo pusieron a andar, más allá del retraso. Y básicamente van a ser obras pequeñas dentro de ciertas comunidades. Creo que lo lanzaron ayer en El Chorrillo. Imagínense remozar un edificio o pintar un área de un parque o mejorar un parque, cosas así,
pero contratando mano de obra local. Y eso me parece una buena iniciativa, me parece el 1 de julio, me sigue pareciendo una buena iniciativa. Eso se ha utilizado en otros países para fomentar el empleo, o sea, algún tipo de empleo, particularmente entre los jóvenes, que suelen ser los más golpeados por las cifras o sea, cuando hay desempleo. Así que esa me parece una buena iniciativa, sí, para que no todo es negativo. Pero lo del Figali sí me parece ridículo. Yo quiero saber si hay algún informe de la espía o de alguna asociación que les haya dicho que ustedes están seguros que lo quieren hacer ahí. Porque cuando se anunció ya se decía que el edificio estaba en malas condiciones. Yo no puedo creer que hayan esperado hasta ahora para darse cuenta que hay goteras. Y mi otra pregunta sería si nos va a costar extra. O sea, si ahora a la empresa, cual sea, que se está pagando para adecuar eso, hay que pagarle extra para que ponga una carpa, yo no sé qué van a hacer. ¿Cuánto se ha invertido en el Figali? Esa cifra hay que buscarla y ver si sube ahora con estas cosas que se van a tener que hacer. ¿Y cuál va a ser la fecha? Porque esas son 160 camas que se estaban esperando y que por el momento no se tienen. O sea, que para efectos prácticos no se tienen. Okay, yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Los que hoy día tienen la responsabilidad en este mar de inseguridades que estamos viviendo, los gobernantes tienen que tener claro que van a cargar por siempre. ¿Okay? Van a quedar marcados por siempre sus acciones, ya sean positivo o en negativo, porque no puede ignorarse de que este es un capítulo, una página de nuestra historia en la cual tienen que comprender su responsabilidad histórica a los jugadores en este momento. Llamo la atención sobre eso porque es una situación, como siempre he dicho, inédita. Pero ¿saben qué? Quiero, con el permiso, Camila y Rubén, de hablar un poquito más de la educación, porque la educación, pensemos en positivo para el futuro. Estoy de acuerdo que sea la salud y la economía fundamentales. Y los derechos de nosotros también, pero la educación siento que ha sido vista con cierto grado de desdén por parte de los últimos gobiernos. Y este gobierno puede romper eso aprovechando la crisis que estamos viviendo para articular, para, diría yo, establecer una estrategia bien planificada acerca de los ajustes que hay que hacer en el modelo, sobre todo de la educación pública. Yo quisiera hacer esa propuesta porque realmente, como se decía aquí, los espacios que no llenan los gobiernos, alguien los llena, no hay espacios vacíos ni en la política ni en los gobiernos. Entonces, llamar la atención sobre eso creo que es importante. Pero omitimos un poquito el tema de las goteras en el Figali. Yo quiero, con permiso de ustedes, retomar el tema, porque yo insisto en que aparentemente no hay una buena planificación en las acciones a tomar. Quiero reiterarme en eso, de que se piense más con cabeza fría acerca de lo que se va a hacer, dejando a un lado la pasión de la política o los intereses de terceros, viéndolo de la óptica de la política, y el populismo también, que hay que hacerlo a un lado en las medidas que se tomen. Yo creo que no es el momento para medidas de carácter de rédito político, sino hacerlo con sentido común. Esa es mi recomendación al respecto, Camila. Bueno, hay una oyente que comentó sobre algo que yo dije más temprano, que dice que la empresa privada estuvo desde el día 1, que no se escuchara es otra cosa y que averigüe. Yo me refería específicamente al tema de Todo Panamá, no lo mencioné por nombre, pero es una iniciativa que, si bien es muy positiva, sí, a mí sí me parece que entró algo tarde. Y entró después de que ya, a no ser que les haya demorado todos esos meses en planificarla o en ponerse de acuerdo. Y si bien sí participaron en las mesas, yo sigo pensando que fue algo tarde, pero gracias por... O sea, había otras acciones que no nos enteramos, bueno, pero sí sigo pensando que fue algo tarde. Sí, quería comentar eso. Hay un dicho que dice que el periodismo es la conciencia crítica de la sociedad. Aquí en Panamá, en efecto, miren, yo no he querido entrar en materia de dar detalles porque es una investigación periodística exclusiva del Negro y la Prensa. El tema de ellos han publicado, se han hecho eco de varias noticias que han aparecido en diarios españoles, de investigaciones periodísticas en España,
sobre el tema de las coimas pagadas en Panamá, en caso de Brecht, en caso de FCC, le doy al diario La Prensa. Por eso digo, no quiero robarles a ellos el mandado, pero a mí se me ocurre pensar que esto no puede quedar en el anecdotario de las supuestas coimas millonarias que se pagaron. Y quiero llamar la atención porque lamentablemente las respuestas en el tema de justicia siempre vienen de fuera, no se generan de Panamá hacia afuera, sino de afuera hacia Panamá, sobre todo en los casos de corrupción de alto nivel en otro país. Quiero hay algunos que se generan aquí, no tienen necesariamente un buen final. Por ejemplo, el caso de Raúl de Saimalo, que se le está, creo que el término es conmutando la pena, o sea, porque él fue condenado a 5 años, pero de 5 años para abajo se puede cambiar por otra medida. Y en este caso puede que esté como asistente, lo que ronda aquí va a estar como asistente en un centro médico, de algo así. Pero básicamente va a ser trabajo comunitario. Y yo lo comenté y lo voy a seguir diciendo, me parece algo irrisorio, tomando en cuenta que al final es una persona que aceptó, o sea, firmó un acuerdo aceptando culpabilidad por un tema de lavado de dinero millonario. Y que aquí hay muchas personas que van a la cárcel por años por mucho menos. Entonces, o las penas por lavado de dinero se tienen que cambiar, y digo, los acuerdos son una manera de ahorrarle muchísimo dinero al Estado y de asegurar una condena, en especial cuando sabemos que no tienen el mejor récord en lograr condenas en el órgano judicial. Entonces, los acuerdos son una manera de acortar procesos y de garantizar un resultado. Pero el punto tampoco es que el resultado sea algo así. A mí personalmente me parece que hay algo mal ahí. Y digo, si la ley lo permitió y bueno, hasta ahí llegamos, pero a futuro yo creo que es algo que tenemos que considerar. Bueno, pero yo considero que las condenas, si se logran en Panamá, hay que permitir las medidas cautelares. Pero lo importante es que se condenó. No, pero una cosa es una medida cautelar durante el proceso, que si tú pasas el juicio en tu casa, en la cárcel o con impedimento de salir al país. Yo tengo una persona que ya aceptó culpabilidad, o sea, el caso se acabó. Bueno, pero él estaba preso. Le dan 5 años de prisión y ahora va a terminar haciendo trabajo comunitario por lavado de dinero millonario. Y va a estar de asistente en un centro firmando papeles, quitando papeles. Pero esa es la ley, la ley lo permite, Camila. Por eso que dije, la ley ya lo permitió, pero está mal. La ley permite eso, y lo que ha pasado en Panamá es que muy poca gente ha sido condenada por ese delito, muy poca gente. Entonces, por primera vez se están dando condenas, pero toda condena que es menor de 5 años se puede establecer el pago con lo que se llama servicios comunitarios. Sí, permiso comunitario. Entonces, es el trabajo comunitario. Aquí nosotros exigimos demasiado. Aquí tuvimos preso al general Noriega, tuvimos preso a Ricardo Martinelli, lo tuvimos preso en el Renacer, preso en Estados Unidos y preso en Panamá. Aquí, mal que bien... Son las 8:30, tengo que cortar, son las 8:30 de la mañana. Yo lo que digo es que si vamos a decidir un trabajo comunitario por lavado de dinero millonario, démoslo por un pocotón de delitos menores, porque hay gente en la cárcel y no en el Renacer, están en La Joya y La Joyita por cosas mucho menores y están ahí por años ahí sin ningún tipo de acceso a nada. Entonces, si le vamos a aplicar trabajo comunitario a unos, lo ampliamos a todos o ponemos más fuerte las penas por lavado de dinero. Nos vamos, son las 8:30. Hasta mañana, que tengan un buen día. El equipo de Infoanálisis. Camila Gámez. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Gámez. Que tengan un placentero día y nos vemos mañana y nos escuchamos aquí en Omega Estéreo.